Guatemala, Argentina. Muy bien, bienvenidos. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas noches para quienes están también en España. Tenemos amigos que están en Francia, en México, en Argentina, en Guatemala. Qué bonito. En nombre del capítulo de ICF Guatemala, quiero darles las gracias por su presencia en esta conferencia. El ICF Guatemala recién se fundó en diciembre de 2021 y arrancamos nuestras conferencias y nuestro pilar estratégico de educación con esta conferencia del día de hoy. Y es por eso que nos unimos esta tarde y esta noche en una faceta importante sobre un tema que nos apasiona y es el coaching de excelencia. Hoy tenemos la grata presencia de un speaker de alta calidad al que queremos y conocemos muchos, Alfonso Medina. Alfonso, me gustaría presentarlo. Para quienes no lo conocen, Alfonso es Master Coach por la International Coaching Federation. Es director de Chi Positivo y socio fundador de Ácoras Coaching and Beyond. Como ya dije, es MSC del 2007 por la International Coaching Federation. Success Coach certificado y Master Certified Trainer por Success Unlimited Network, una de las organizaciones para la formación de coaches más antiguas de la ICF. Alfonso es Registered Mentor Coach y colabora como mentor y formador en diversas escuelas de coaching españolas con el INCAE Business School en Centroamérica. Es codirector del programa de certificación en coaching ejecutivo. Es cofundador del Comité de Competencias de ICF España en el 2013 al 2019, Master Practitioner de PNL. Sus clientes de coaching son deportistas, comunicadores de radio y TV, profesionales liberales, directores, gerentes, entre otros. Tiene una amplia experiencia en este tema del coaching de excelencia, del que nos gusta hablar. Y hoy tenemos una gran conferencia que Alfonso muy gentilmente nos ha apoyado. Así que con esto te dejo, Alfonso, para que nos ayudes con saber qué es un auténtico coach. Muchas gracias, Rodrigo. Lo primero, muchas gracias a todos por vuestra presencia. Muchas gracias a ICF Guatemala por otorgarme este honor de hacer una de las primeras presentaciones en el ICF de Guatemala. Muchas felicidades a todos los miembros de ICF Guatemala por la importancia que esto tiene no solo en Latinoamérica, sino realmente también allende las fronteras y acá en el otro lado del charco. No sé si la presentación es solo un pretexto para que podamos compartir, para que podamos hablar de coaching, que es probablemente lo más importante y lo que nos une. Cuando pensé en el título y cuando luego vi anunciado el título, yo dije, bueno, es que no es lo mismo ser un coach auténtico que un auténtico coach. Y pensé que esa distinción nos podía servir para empezar a conversar entre todos. Lo que yo os voy a pedir, a pesar de que suponga mucho trabajo para Rodrigo, es que conversemos, que intervengáis, que me interrumpáis o que sea Rodrigo el que me interrumpa por vuestras poderosas preguntas. De repente me pareció útil esta distinción. Ya sabéis que en el coaching nos gustan mucho las distinciones o provocar la toma de conciencia de las diferencias en el lenguaje del cliente.
para mí, ser un coach auténtico es algo que uno refleja con su actitud. Aquí he resaltado algunas de esas características que uno pudiera percibir en cualquier conversación, no solo en una conversación de coaching, sino en cualquier conversación, y que son útiles para generar una confianza, para generar una relación que pueda ser productiva. Destaco lo que es la naturalidad cuando nos ponemos a conversar con otra persona. Destaco la integridad en el sentido de que lo que hacemos lo hacemos desde una serie de valores, desde valores como la honestidad en nuestra relación con el otro. Y también, y muy importante, y esto es un reto, luego veremos por qué, el ser capaces de convertir una relación de coaching en una conversación. Estas son características que podemos identificar en muchos lugares, en muchos contextos, incluso en el mercado, en muchos coaches. Ahora, ¿es suficiente con ser un coach auténtico? Con mostrarse con naturalidad, con integridad, con honestidad, con sentido de que fundamentalmente la relación de coaching es una conversación. A mi modo de ver, si me permite, el auténtico coach, además de mostrarse desde esas características, también requiere otro tipo de elementos. Por ejemplo, asumir un código ético, unas normas de conducta profesional, porque ya no estamos hablando de alguien que hace coaching con naturalidad, estamos hablando de alguien que también ha demostrado su conocimiento y su capacidad de aplicar ese conocimiento a través de una serie de competencias, de un modelo competencial. Y es un auténtico coach también porque su formación, su capacitación y su experiencia están validadas. ¿Por quién? Obviamente por las asociaciones de coaching que tengan unos requisitos, por decirlo así, unos estándares bien definidos. Esto nos lleva... Esto nos lleva al primer dilema. Yo recuerdo cuando empezaba a hacer coaching y me enseñaban pues, los modelos, el Grow, el modelo SMART o otros modelos también frecuentes y conocidos. Y mi sensación era, bueno, ¿qué hago? ¿Converso con mi cliente o aplico el Grow? ¿O aplico el SMART? ¿O aplico todo esto que me han enseñado que debo hacer? Efectivamente, ese es un primer reto para el auténtico coach, porque al principio esto no sale con esa naturalidad. La aplicación de las partes más técnicas del coaching no salen tan fácilmente. Quizá todos vosotros también recordéis alguna experiencia en este sentido, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Estoy pendiente del cliente y estoy pendiente de mí o estoy pendiente de eso que me han enseñado? Por eso el auténtico coach para mí es aquel que ha aprendido la técnica
aquel que está reconocido por asociaciones internacionales que velan por la garantía, por la calidad de la profesión y que son capaces de combinar ambas facetas o ambos talentos. Uno de estos requisitos es el de seguir el código deontológico que haya marcado la asociación. Nosotros obviamente estamos centrados en ICF y tenemos la fortuna de pertenecer a una asociación que ya lleva 20 años trabajando en estas cuestiones, en las cuestiones de qué es un coach y en las cuestiones de cómo debe manejarse un coach tanto en el contexto profesional como en el contexto ya más individual. Por eso los códigos éticos nos transmiten no solo estándares de conducta, sino también valores y principios. El código ético actual en ICF ha enfatizado precisamente estos aspectos, como la diversidad, la igualdad, la humildad, porque son elementos fundamentales del coaching de excelencia, del auténtico coaching desde mi punto de vista. Luego querré escuchar con mucha atención vuestros comentarios. Y también, si queremos ser una profesión no solo reconocida por organizaciones profesionales como ICF, si queremos ser reconocidos en eso que nos falta, que es ser reconocidos a nivel estatal, a nivel de gobierno, a nivel de universidades, entonces también debemos desarrollar una responsabilidad con nuestra práctica profesional. Esto quiere decir que no cualquier manera de hacer coaching, por decirlo así, nos va a llevar al éxito de que reconozcan nuestra profesión. Esto es un aspecto que se sale de lo que podríamos discutir. ¿Y qué es hacer buen coaching? Bueno, hacer buen coaching es una cosa, ser responsable y actuar como un coach profesional, como un profesional, es un aspecto claramente distinto desde mi punto de vista. Luego podemos entrar, os invito a que vayáis comentando y podemos entrar en detalle respecto a otras cosas. El profesional responsable, según mi punto de vista, insisto, siente un compromiso no solo con ser un profesional, sino con la excelencia de aquello que está ofreciendo, de aquello que está regalando a la sociedad. Y desde ahí empezaron a surgirme algunas, no son dicotomías, sino quizá extremos de una misma dimensión. Sí, soy un coach. ¿Por qué? Bueno, porque sigo los principios del coaching y creo que todas las personas, como dijo John Whitmore, uno de los que reconocemos históricamente como pioneros en la profesión del coaching, dijo: todas las personas, único principio del coaching. Esta es la suerte que tenemos, que no tenemos que trabajar con muchísimos principios. Es suficiente con trabajar con este. Todas las personas llevan sus respuestas dentro de sí mismos.
y el coaching puede ayudarles a desvelarlas. A mí me parece una, ¿cómo diría?, una creencia fundamental para desarrollar un verdadero sentido de autenticidad y de coaching. Luego pueden aparecer otros aspectos, como, bueno, soy un coach porque hago coaching, ¿sí? Escucho, pregunto, me muestro natural y por tanto sigo mi intuición. Y a veces entendemos que hacer coaching también permite estos otros elementos, como comprobar hipótesis de lo que los clientes necesitan. E incluye creencias como que si mis clientes tienen éxito, entonces yo soy un buen coach. Si escucho, si pregunto, si sigo mi intuición y confirmo mis hipótesis sobre lo que el cliente necesita y mi cliente tiene éxito, entonces soy un buen coach. Soy un auténtico coach. No lo sé. Quiero saber qué opináis. Otros aspectos que ICF ha querido incluir con la competencia número 2 del nuevo modelo de competencias es aquello que se relaciona con vivir del coaching. Claro, si nosotros tenemos responsabilidad profesional y asumimos esa responsabilidad profesional, seremos capaces de vivir del coaching. Vivir del coaching implica recibir normalmente alguna compensación económica que me permite seguir trabajando como un coach, aunque sea parcialmente. Y eso implica también tener un modelo de negocio satisfactorio. De modo que ser coach no queda simplemente ahí en hacer coaching. No queda en vivir del coaching. No queda con creer ese único principio fundamental del coaching. Para mí, un auténtico coach también ha incorporado eso que muchas veces hablamos entre nosotros, entre colegas. El coaching no es solo una técnica, una disciplina. Es una manera de vivir. Otros dicen, y otros colegas muy queridos y admirados por mí, cuando yo digo es una filosofía de vida, me contestan con mucho motivo. Eso es una exageración. Una filosofía es mucho más que lo que puede proporcionar el coaching. Pero lo que está claro es que aquellos que hemos recibido una formación acreditada, una formación con garantías, que estamos comprometidos con un código ético y que seguimos unas líneas de comportamiento como las que define el modelo de competencias, no solo hacemos coaching, sino que hemos aprendido a creer en las personas, a creer a unos niveles que habitualmente no creíamos. Hemos aprendido a afrontar situaciones de nuestra vida cotidiana como si fuesen oportunidades. ¿Y qué os voy a contar ahora de esto? Estamos atravesando un momento muy crítico a nivel global, mundial, y puedes comprobar que aquellos que tienen una formación sólida en coaching, aquellos que viven el coaching, están demostrando tener más herramientas para adaptarse a esta situación, que tiene mucho que ver con una de las
actitudes que yo valoro más en un coach, y es la de la aceptación de la incertidumbre. ¿Cómo se consigue todo eso? No lo sé. Lo que sí creo es que lo que manifiesta la competencia, confianza y seguridad es algo que nos puede dar muchas guías para llegar a convertirnos en auténticos coaches, no solo en coaches auténticos. ¿Me queréis interrumpir, por favor? Porque como coach me gustan más las preguntas que los discursos largos. Bueno, si hay alguien que tenga alguna pregunta hasta ahorita, bienvenida. Gracias, Alfonso. Vamos a... Adelante, Herbert. Los que podáis encender la cámara, yo os lo agradezco porque de esa manera siento mucha más compañía y acompañamiento. Bien, buenas tardes. Gracias, Rodrigo y Alfonso. Ahora, el momento de dar el coaching, ¿verdad? ¿Cómo se fusiona esto con la parte de la PNL, ¿verdad? Para poder influenciar utilizando pues esta herramienta que a la larga mucha gente dice que no cree en ella, en lo particular sí creo, ¿verdad? Para poder, al momento de dar el coaching o el coaching, para poder lograr los objetivos que tenemos, sobre todo cuando nos encontramos con personas difíciles, personas que por naturaleza a veces tenemos la negatividad, y sobre todo en un equipo de trabajo, y tenemos dentro de este equipo de trabajo gente detractora que realmente nos quiere socavar las bases de lo que hemos estado queriendo construir. Gracias, Herbert. Necesitaría alguna aclaración en relación al lenguaje de tu pregunta. Has hablado de lograr los objetivos que tenemos. Cuando dices que tenemos, ¿a quién te estás refiriendo? A un equipo de trabajo. Ok, del cual tú formas parte. Es correcto. En ese caso, hay un gran desafío para que tú puedas mantenerte desde mi punto de vista, insisto, en una posición propia de un auténtico coach, porque eres parte implicada, eres coach y eres parte del cliente. ¿Me explico? Y desde el principio, el coaching hace una gran distinción entre lo que son los roles del coach y lo que son los roles del cliente, ya sea el cliente un equipo o sea un individuo. En relación a la PNL, yo te diré que mi aprendizaje en PNL, que tuve suerte de hacerlo con uno de los discípulos distinguidos de Richard Bandler, como algunos de los que están presentes hoy aquí. Fue un aprendizaje no tanto de cómo puedo yo influir en el rendimiento de mi equipo, cómo puedo yo evitar que mi cliente venga con una actitud más o menos negativa. El aprendizaje que yo tuve es qué hay detrás de las herramientas de PNL que puede ser útil para mi trabajo como coach. Yo en ningún momento, puesto que os he declarado que el único principio que sigo es la creencia en que el cliente tiene todas las respuestas y yo puedo ayudarle a desvelarlas,
en ningún momento me planteo inducir a mi cliente a una determinada solución o proponerle una determinada técnica que yo creo que él necesita o que a él le vendría bien. Por eso he destacado el hecho de que sí, hacer coaching en muchos contextos se puede identificar con: yo escucho a mi interlocutor, me doy cuenta de lo que necesita y entonces actúo en consecuencia. Sí le estoy ayudando. Pero el sentido del coaching moderno hoy en día no habla de ayuda, habla de acompañamiento para que el cliente, nuestro cliente, descubra sus propias respuestas. De modo que mi actitud y mi uso de la PNL, iba a decir se reduce, pero lo reduzco a qué me ha enseñado la PNL de cómo puedo comunicar de manera más eficaz, que es, ahora ya no es literalmente una competencia en el nuevo modelo, pero es una capacidad y una habilidad que todos los coaches deben mantener. ¿De acuerdo? Me ha enseñado a diversificar mi manera de escuchar a mi cliente. El conocimiento que nos da la PNL sobre los accesos oculares, por ejemplo. No se trata solo, Herbert, de mirar el rostro del cliente. La PNL me enseñó que en el rostro del cliente hay muchas facetas distintas, igual que me lo ha enseñado la sinergología también. La PNL me ayuda a escuchar en muchas dimensiones. Me ayuda a perfeccionar mi escucha del lenguaje verbal, del lenguaje no verbal, del lenguaje paraverbal. Y sobre todo, me ayuda a fortalecer mis capacidades como coach. También en hacer las preguntas. Antes había una competencia que era preguntas poderosas, ¿verdad? Y la PNL, el lenguaje Milton, tantas otras cosas, nos enseñan cómo utilizar el lenguaje de una manera que tiene mayor impacto en el cliente. Porque nos permite conectarnos al cliente a base de observar qué tipo de lenguaje usa y nos permite, cuando construimos una pregunta, tener un mayor efecto, un mayor impacto en la conversación. Sospecho que lo que te he contado solo resuelve parcialmente tu pregunta. Oriéntame. Sí, en efecto así lo hace parcialmente. Lo que sucede es que podemos ver lo que a veces he hecho coaching o tomado algún par de cursos sobre esto y las expectativas normalmente del cliente, llamémosle así. Yo trabajo para una empresa y trato de aplicar esto a mi equipo de trabajo. Normalmente siempre la expectativa es, prácticamente a veces lo consideran a uno cuando uno da coach o lo consideran como coach, casi que quieren que tenga una varita mágica, pues, ¿verdad? Para poder alinear el equipo de acuerdo a la filosofía de la compañía. Ajá. Y no solo de la filosofía de la compañía, sino que hasta cierto punto a veces cambiar la forma de pensar de las personas. Entonces se vuelve medio complejo esa situación, ¿verdad?
Entonces, por eso hacía la pregunta de cómo poder hacer ese mind setting y poder alinear el equipo, porque a veces uno se vuelve hasta cierto punto capataz, ¿verdad? Porque la gente a veces no se quiere alinear dentro de las organizaciones, pero el hecho de poder prescindir de un colaborador creo que es el último ratio, como dicen los abogados, ¿verdad? Y uno tiene en cierta forma una responsabilidad de cómo poder entregar mejores colaboradores a la sociedad y a la empresa. Entonces, por ahí viene la pregunta. Claro, y ahí te contestaría, por eso es tan importante tener un código ético que nos marque los límites de nuestra actuación. Y si me permitís que vuelva a la presentación, una parte fundamental dentro del código ético es el hacer, aquí lo remarco, acuerdos claros con los clientes, con los stakeholders, con los colaboradores. Porque cuando las expectativas del cliente se salen del marco de actuación del coaching, nosotros, si aceptamos esas expectativas como un resultado seguro de nuestro trabajo como coaches, en España decimos, nos vamos a poner una soga al cuello, porque la responsabilidad de conseguir los resultados nunca es del coach. Y por tanto, no podemos asegurar a ninguno de nuestros clientes o stakeholders o responsables de la empresa que nuestro trabajo de coach va a conseguir que otras personas satisfagan las expectativas. Lo que nosotros podemos hacer es asegurar que la empresa, el equipo, están de acuerdo en perseguir un objetivo y acompañarles a que encuentren las maneras adecuadas de hacerlo. Y desde mi punto de vista, el auténtico coach se queda ahí. No garantiza los éxitos de un equipo o de un individuo. Lo que garantiza es su trabajo siguiendo unos modelos, unas competencias, una manera de conversar que va a ser útil para que el cliente encuentre sus respuestas. Pero nunca nos podemos hacer, desde mi punto de vista, digo nunca con toda conciencia, ya sé que no es lenguaje propio de coaching, pero nunca nos debemos hacer responsables de los resultados. Cuando nos hacemos responsables, nos estamos haciendo responsables de la conducta, si es un equipo, de todos los miembros del equipo. Y si es un individuo, de la vida del individuo. Y no creo que el coaching haya nacido para hacer eso, para garantizar los resultados de una persona que la definimos como persona capaz de encontrar sus propias soluciones y sus propios resultados. Ahí es muy importante la gestión de la responsabilidad. Si me dejáis... Hay un aspecto que para mí es determinante en el coaching de excelencia y es dónde ponemos el enfoque. ¿En los resultados? ¿En los obstáculos? ¿En los recursos? ¿O en el proceso de aprendizaje?
Si nosotros nos mantenemos en la creencia de si mi cliente lo consigue, entonces yo he hecho un buen coaching, realmente estamos desestimando lo que las capacitaciones y los aprendizajes que hemos tenido. Precisamente porque nadie puede garantizar los cambios ni las transformaciones de otra persona. Es la otra persona, porque la reconocemos libre, la que va a elegir qué hacer, y si está de acuerdo en los objetivos planteados, entonces tendrá, y nosotros facilitaremos, la motivación para encontrar esas soluciones. Por tanto, el enfoque del auténtico coach, desde mi punto de vista, va en dos direcciones. Una, la primera, en dirección a facilitar que nuestro cliente, individuo o equipo, aprenda sus propios mecanismos de alcanzar el éxito. Y si nosotros hacemos bien ese trabajo, entonces la probabilidad de que nuestro cliente alcance, puesto que está de acuerdo en esos objetivos, alcance el éxito, es mucho mayor. Pero nunca podremos garantizarla, porque nuestro trabajo está en dirección a ese supuesto, al de nuestro cliente con nuestro trabajo podrá aprender cosas que le permitirán llegar al éxito esperado y a satisfacer las expectativas. Pero todo eso depende de un acuerdo. Y ese acuerdo es lo que ICF y algunos otros códigos éticos marcan como un elemento muy importante. El acuerdo en los objetivos que se van a perseguir y el conocimiento de lo que el coach puede influir en la adquisición de esos resultados. De modo que si podemos garantizar algo con nuestras técnicas, es el facilitar que nuestro cliente descubra sus propios modos de alcanzar el éxito, sus propios modos de hacer las cosas. Ahí sí somos hábiles, pero en ningún caso un código ético de las organizaciones más prestigiosas te va a aconsejar que aceptes como tu responsabilidad los resultados de tus clientes. En un sentido más concreto, Herbert, yo te diría, aclara a tus stakeholders y en fin, a todos los implicados cuál es tu trabajo y hasta dónde llega tu trabajo. ¿Cuál es tu responsabilidad? Y esa es la que viene definida en el código ético y en el modelo de competencias. Sigamos. ¿Algún comentario o pregunta más? Hasta el momento. Muchas gracias, nos dice Herbert. Con mucho gusto.
¿Por dónde os gustaría continuar la conversación? ¿Quién tiene una curiosidad? Veo una mano levantada, Marcela. Hola, hola, hola a todos. Sí, soy yo. Hola, ¿cómo estás? Sí tengo muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien también. Qué No tan bueno. feliz como tú, sospecho. Pues, ahí Porque vamos, más o Marcela menos. se recién casó. Sí, ya no me digan. Gracias, gracias. Pues mira, yo traigo una pregunta que me ha estado rondando en la cabeza y creo que ni siquiera puedo terminar de formularla, entonces a ver si me pueden apoyar un poco. Ahorita he estado como ya metiéndome un poco más a hacerme publicidad ya a mí, ¿no? Sino a, ya saben, redes y esas cosas. Lo había manejado más como un tema de boca en boca, bueno, y en nueva parte me he encontrado pues con esa confusión desde lo más básico del término coach, ¿no? Entonces, coach en estricto sentido, en el idioma inglés, significa entrenador, ¿no? Entonces, Ajá. pero nosotros somos coach, ¿no? Y practicamos, Sí. hacemos coaching y demás, ¿no? Entonces, lo que yo quiero decir con todo eso es, o sea, yo tengo desde aquí claro que me distingue a mí de un coach deportista, ¿no? Eso lo tengo claro. Lo que quiero tratar de decir es cómo, o sea, partiendo de que es un auténtico coach, o sea, yo soy auténtica, pero yo no le doy las respuestas a mis clientes, pero el entrenador que es coach deportivo que le da las respuestas porque eso es lo que hace entrenar. No sé si me estoy dando a entender por ahí, Alfonso. O sea, este es un poco Sí. como la confusión, ¿no? Porque realmente creo que el término coach se ha usado en muchas cosas, en muchísimas. Recientemente hubo aquí un caso, un señor que hace coaching y realmente hace pues hace cursos motivacionales y da claves del éxito. Bueno, se metió en un rollo ahí porque terminó insultando hasta un pobre mesero que estaba ahí que ni la debía ni la temía. Y entonces, bueno, desde aquí, entonces a esto vengo, ¿no? O sea, ¿cómo defendemos nuestra profesión? ¿Cómo nos distinguimos de todos los demás que dicen ser coach? ¿Cómo nos distinguimos de aquellos que son coach, pero en estricto sentido del concepto entrenador? ¿Sí? O sea, no sé si me di a entender, Alfonso. Sí, vamos, o yo quiero entender profundamente lo que estás diciendo, porque creo que todos los que nos dedicamos al coaching estamos viviendo esto, ¿verdad? Y los que encima amamos el español, pues este es el primer obstáculo. Yo llevo, pues ya, claro, 20 años de mi vida intentando buscar una palabra adecuada. Y sí, se me ocurren muchas denominaciones poéticas como catalizador, soplador de brasas, etcétera. Lo que ocurre es que desde un punto de vista comercial, esto no parece haber consolidado, no parece tener la fuerza que sí tiene la palabra coach, aunque sea un anglicismo. En realidad no es un anglicismo. La palabra coach en inglés procede de otra palabra. Ay, ahora se me olvida el país. Es un país de la Europa del Este que llamaba coacher a aquel que llevaba el carro, el carruaje, perdón, que tú le decías, yo quiero ir al Teatro de la Ópera. Y entonces él elegía el camino y te llevaba allí. Esta palabra tiene un sentido más de acompañamiento, aunque tiene un elemento de guía. Pero en realidad el sentido inicial de la palabra coach no es tanto el que tenemos asociado a un entrenador deportivo. Lo que entendemos por entrenamiento deportivo es ya una interpretación del coacher. Bueno, tendremos que vivir con ello y yo os invito a todos a desarrollar
vuestra creatividad, vuestro talento y que más temprano que tarde encontremos una denominación adecuada. Pero claro, es difícil porque es una profesión naciente. Todavía casi que no tenemos elementos para decir, esto es coaching, y por eso estamos aquí. Porque todavía no hay una definición cultural, institucional, para eso que hacemos y que llamamos coaching. No tenemos todavía, hay que reconocerlo, el respaldo oficial, estatal de los gobiernos. Los gobiernos aceptan las asociaciones profesionales de coaching, pero no las reconocen al nivel que reconocen a un ingeniero, a un psicólogo, a un profesional formado en una disciplina reconocida por el Ministerio de Educación correspondiente. Porque eso llevaría a muchas cosas que nos convienen mucho a los coaches que verdaderamente estamos trabajando por ser auténticos coaches, por tener una formación de calidad, una capacitación de calidad, por seguir unas reglas. Lo que nos dará entidad mañana como profesión serán cosas como esas. Sí, yo distingo a este señor de este señor, lo llamo coach porque no tengo otra palabra, porque asume un código ético, asume las consecuencias de violar un código ético, sigue unos criterios de conducta y se alinea con un modo de comportarse cuando está ofreciendo su profesión. Eso es lo que nos llevará a mañana. Ojalá que seamos nosotros, ojalá que sean nuestros hijos los que puedan ir a una universidad a capacitarse como coaches con todo el prestigio y reconocimiento internacional. Y ahí llega la segunda parte que tú has comentado. Si algunos dicen hacer coaching, dicen ser coaches, pero no se alinean con ninguno de estos requisitos o de estos criterios, el tiempo que tardemos en ser reconocidos como profesionales distinguidos estatalmente, académicamente, será cada vez más largo. Porque la sociedad percibirá que un coach puede ser cualquier persona que actúe con naturalidad, que converse, que te diga en un momento dado qué es lo que necesitas y que actúe en consecuencia de sus propias interpretaciones, en vez de actuar bajo el principio de que como creo que tú tienes tu propio talento y tus propias respuestas, yo te acompaño a que desveles esas respuestas y te pongas a trabajar, a entrenar en dirección a aquello que eliges hacer, en dirección a tus propios objetivos. Yo he sido entrenador, coach asistente de fútbol, entrenador de equipos desde los 11 años hasta la categoría amateur, y te aseguro que las cosas que a determinados niveles más me han funcionado han sido esas cosas de coach deportivo atípico. Porque yo les preguntaba, ¿qué objetivos estáis dispuestos a conseguir? Y yo les preguntaba sobre, bueno, ¿qué características, qué talentos se reconocen?
y tuve una experiencia, los que hayan leído mi biografía, pues tremendamente satisfactoria. Pero es verdad, yo no hacía coaching de ICF. Yo no hacía coaching con los criterios de un auténtico coach. Yo era un psicólogo informado, un deportista con experiencia, que intentó aglutinar, pero no me gustaría que vosotros fuerais eso. O que si queréis hacer eso, os llaméis coaches. Yo no me llamaba más allá de coach asistente de un equipo de fútbol. Y por supuesto nunca más lo haría. Porque efectivamente un entrenador ha hablado con los stakeholders y han dicho estos son los objetivos para el equipo, pero los jugadores no están implicados en esos objetivos. Al chaval de 19 años que de repente debuta en un equipo de primera división, no le han pedido el acuerdo. Oye, ¿tú estás de acuerdo en buscar estos objetivos? Aunque seguramente se implicaría en ello. Y eso marca una gran diferencia entre lo que es un entrenador que fija los objetivos para que los demás los acepten y por mandato de una directiva, y lo que es un coach tal y como lo entendemos actualmente en nuestro mundo. Que es alguien que lo que pretende es sacar lo mejor de las otras personas. Y muchos entrenadores me han dicho, muchos colegas, hombre, eso yo también lo hago, yo lo saco, yo lo consigo. El tema es cómo. ¿Cuánta sostenibilidad tiene el que yo te diga como entrenador, tienes que hacer esto, tú lo hagas y consigas el éxito? La sostenibilidad de mi presencia. ¿De acuerdo? Porque mañana si alguien te dice, oye, ¿tú quieres esto? ¿Y cómo lo vas a conseguir? Va a estar esperando que un coach, entrenador deportivo, le diga, mira, tú fíjate estos objetivos, haz esto, entrena de esta manera, etcétera, etcétera. Son dos mundos distintos. Y en la medida en que nosotros, en el entorno, en el mercado del coaching, los tengamos confundidos, vamos a sufrir un poco este castigo de ser coaches y de que nos puedan identificar con los coaches que seguramente en todos los países tenéis en la televisión, ¿verdad? Alejandro Sanz, que seguramente lo conocéis todos, es un coach, un coach de la voz. Y es una de las personas, uno de los cantantes y artistas, músicos que más admiro. Pero ya me he informado y Alejandro Sanz no sabe lo que es un modelo de competencias. No sabe lo que es un grow. Y si lo sabe, no está actuando como coach. Con lo cual, éticamente, no debería nombrarse como coach. Pero como no tenemos poder para impedir estas cosas, todavía, pues entonces tendremos que hacer ejercicio de una de esas grandes virtudes del coach. Aceptar y reconocer los momentos o situaciones críticas e intentar sacar oportunidad de ellas. Estoy deseando saber, Gina, qué anda por tu corazón y tu cabeza.
Gracias, Alfonso. Buenas tardes a todos. Bueno, muchísimas cosas. Quiero tratar de ponerlo todo en una pregunta, aunque me cuesta, porque aquí estoy tomando nota y disfrutando mucho de esto. Pero, Alfonso, básicamente, tú acababas de decir, bueno, hacer coaching con los criterios de ICF, creo que por eso estamos aquí. Y dentro del modelo de competencias y específicamente en el punto de co-crear la relación, está el acuerdo. Y acabas tú de hablar del acuerdo. Yo quisiera preguntarte, tal vez no tan técnicamente, sino desde tu experiencia en el coaching. Yo llevo algunos años de acompañar personas tratando de hacerlo con los criterios de ICF, pero allí en el tema del acuerdo, a veces se logra este acuerdo en una conversación, estamos entendiendo, amarramos ese acuerdo, pero luego tomando también lo que acabas de decir del enfoque en el proceso de aprendizaje, en la conversación se van abriendo otras ventanitas y el acuerdo cambia un poquito. Entonces, ¿cómo mantenernos dentro de esos criterios dándole prioridad al proceso de aprendizaje? Para mí, el coach de excelencia es precisamente aquel que acepta eso que interpreto contigo, que son las ventanitas que se abren en un proceso de coaching con un cliente. Claro, pero es que si el cliente las ha traído estando enfocado en lo que se ha comprometido, bien con la empresa o bien ha acordado trabajar contigo, esas ventanitas, ¿no crees que tienen algún sentido? Y que son parte de nuestro trabajo para que él finalmente consiga sus objetivos. Es verdad que durante un tiempo yo ya afortunadamente no lo vivo. No sé si es por viejo, porque la PNL me da esa capacidad de comunicación sugestiva, lo que sea. Cuando yo llego a una empresa le digo claramente que trabajar en dirección a determinados objetivos o a cualquier objetivo puede abrir esas ventanas. Y entonces le pregunto a la empresa, primero le aclaro que yo creo que aceptar la apertura de esa ventana y ver lo que el cliente ve desde ahí, finalmente le favorecerá. A ambos, ¿verdad? Pero entonces, esa libertad de poder replantear y regresar al acuerdo. Por supuesto, claro. Y si se abre una ventana que el cliente, por mucho que mire, o bien no quiere renunciar a cerrarla o recuperar para volver a enfocarse en el objetivo, o prefiere replantear el objetivo, esto ya es distinto dependiendo de si estamos en coaching individual o en coaching de empresa. Porque en el individual, él es quien decide qué se va a trabajar. En el de empresa, si el cliente en el proceso elige trabajar cosas que son incompatibles con las expectativas de la empresa, entonces todo eso hay que llevarlo a la mesa, ponerlo en claro, ¿de acuerdo? Pero en todo caso será, y eso te lo dice el código ético del coaching, en la sección de cómo manejar los conflictos de intereses. En cuanto que tú como coach, que tienes un compromiso con la empresa de trabajar con este cliente para favorecer la consecución de este determinado o estos determinados objetivos, en el proceso de trabajar, tu cliente real descubre que hay que trabajar otras cosas, o que ya no quiere trabajar en eso. Si no quiere trabajar en eso, automáticamente tú estás en conflicto de intereses. Y lo que te pide el código ético es que lo pongas encima de la mesa y convengas con tu cliente y con la empresa cómo
cómo proseguir. Otra opción es que tú a la empresa le digas, mira, me encantaría trabajar y colaborar en la obtención de estos objetivos. Mi experiencia es que a veces en el descubrimiento de las formas de conseguir esos objetivos, los clientes dan un rodeo, por decirlo así, o abren otras ventanas. Me gustaría tener la posibilidad de trabajar con la libertad de que el cliente pueda abrir esas ventanas. Excelente. Porque muchas veces, en mi experiencia, esa es la clave de un auténtico coaching. Permitirle que vea el tema, el objetivo, desde las perspectivas que se salen del ámbito o del dominio específico del objetivo. ¿Cuántos líderes que quieren mejorar su capacidad de comunicación, de relación con el equipo, de gestión del equipo, cuando les preguntas sobre otros objetivos de su vida, te dicen, me gustaría dedicar más tiempo con mi familia. Y cuéntame, ¿y cómo es tu gestión del liderazgo en tu familia? Dice, bueno, no, yo aunque mis hijos sean, yo pues les permito más. ¿Y cuál es el beneficio que obtienes de esta manera de gestionar tu familia? No, bueno, es que es una gestión colaborativa. Y a los 5 minutos dice, ya sé lo que tengo que cambiar en mi comportamiento en el equipo. Esto es de lo más frecuente, es el pan nuestro de cada día. Ese ejemplo o tantos otros, cómo se relaciona con sus amigos y cómo se relaciona con sus colaboradores. Y encuentra en su manera de relacionarse con los amigos claves que le van a permitir relacionarse mejor con los colaboradores. O viceversa. Cuando te presentan a nivel individual un tema personal y si le preguntas sobre esas otras perspectivas, esas otras ventanas desde las cuales mira su mundo, tú encuentras que él encuentra que ahí hay claves que podría utilizar en este objetivo específico. Esto es el pan nuestro de cada día del auténtico coaching. Cuando nosotros tenemos la confianza en que nuestro cliente, confianza en nosotros como coaches, porque tenemos una formación, porque tenemos todo esto de lo que estamos hablando. Confianza en que el coaching es una disciplina que tiene modelos, procesos eficaces. Y confianza en que mi cliente tiene sus propias respuestas. Cuando esas 3 cosas ocurren y somos fieles a ellas, nuestros clientes encuentran el éxito, encuentran las soluciones, encuentran las maneras de hacer las cosas, sus maneras de hacer las cosas, que esas son las sostenibles. Yo estaré 15, 20 horas, 16 horas, 10 horas con mi cliente y después desaparezco. Si mi cliente ha aprendido sus propias maneras de hacer las cosas y alcanzar el éxito, yo habré tenido éxito como coach. Es decir, mi éxito también implica desaparecer. Porque si hago un coaching en el que yo le ofrezco las posibilidades de solución, hago un coaching desde mi perspectiva de lo que el cliente necesita, cada vez que mi cliente necesite algo, he generado la necesidad de que me llame.
Y eso, pues, desde mi punto de vista, está un poquito lejos de lo que es el auténtico coaching y el auténtico coach. Alfonso, Adelante. estamos 7 minutos arriba de la hora. No me Sé digas. que son las 11 Joder. de la noche allá contigo. No quisiera seguir abusando No, aquí son más de las tu 12:30, son las 00:30 de la madrugada. De que te Pero conozco ya un ves que poco. estoy encantado con vosotros. No, yo sé, definitivamente. Y teníamos, bueno, hay varias preguntas. Una de Isaí, que creo que tenía a la mano, no sé si ya la resolvimos, la resolvió Alfonso, o si... Gracias. Rodri, si puedo hablar, no sé. Profe Alfonso, mucho gusto saludarlo, mucho tiempo no verlo, un placerazo. Igual, Said. Dos cosas que yo me llevo, una, la sencillez y complejidad del coaching a la vez, cómo mantenernos nosotros fieles a lo que un coach representa. Mira, Alfonso, yo soy de las personas que toman nota y ahorita cabal entre mis notas sin querer, pues generé un acrónimo de lo que tú dijiste y me parece súper válido como para llevarme un concepto de lo que es un auténtico coach. No sé si me dejas compartir pantalla, Rodri, ahí en mis garabatos de pantalla. Por supuesto. Yo hice esto en mis notas, lo tomé a lápiz, como te podrás dar cuenta, pero luego lo pasé y dice auténtico coach. Estas son de tus palabras parafraseadas. Coach es alguien que cree en las personas y realiza oportunamente preguntas poderosas que ayudan a las personas a desvelar sus propias respuestas, comprobando las hipótesis sobre lo que el cliente necesita y humildemente acepta la incertidumbre y dejar a su cliente seguir desarrollándose. Me llevo esto, quería compartírtelo porque yo lo tomé y me lo voy a llevar muy de lo que realmente significa ser un coach, pero más que todo, como yo te digo, aceptar ser como lo que decía Platón. Yo solo sé que no sé nada. Y la tentación de querer uno... Perdona, Sócrates. Perdón, Sócrates, sí, Sócrates, perdona. Y la tentación que uno siente de querer inmiscuirse y querer crecer para apoyar a otro es grande. Yo eso quería decirte, Alfonso. Gracias por ser mi coach. No. Gracias a ti, Isaí. Desde luego, como podréis comprobar, ninguna responsabilidad puedo tener yo sobre la genialidad que nos ha regalado Isaí. Lo único que me gustaría hacer es pedirte que la compartas con nosotros para que yo pueda ponerla aquí entre otras cosas que me motivan a la hora de trabajar como coach o como instructor de coaching. Muchas gracias, Isaí. Y me alegro que tu creatividad y genio se haya disparado con esta conversación. Bueno, maestro, y creo que por acá podemos ir cerrando. Y yo particularmente en nombre de la ICF, en nombre de todos los capítulos que conformamos ICF, el ICF de Guatemala, la Junta Directiva y todos los miembros que somos parte del ICF Guatemala Chapter, a todos también los que están acá, participantes, y Alfonso por ponerle las tildes a muchas palabras en esta tarde-noche. De corazón, muchísimas gracias por haber participado en esta conferencia. ¿Qué es un auténtico coach? Tenemos mucho trabajo todavía por seguir develando y tratando de seguir matizando, como dice Alfonso, esa gran pregunta. Gracias por sus preguntas, gracias por estar acá. Un gran abrazo y nos vemos pronto en los siguientes conferencias, webinars y todo lo que queremos seguir haciendo en este capítulo que apenas nace. Alfonso, muchísimas gracias de corazón por tu tiempo, gracias por el cariño y gracias por ser una persona tan especial
y por llegar a los corazones y a las mentes de tantas personas como siempre lo has hecho. Con muchísimo gusto. Muchas gracias por vuestra energía, que ya sabéis, como expertos coaches, que es importante transmitir y que seguramente me ha llevado a compartir mi alma y mi pensamiento con vosotros. Encantado, lo he disfrutado, espero que vosotros también, y espero que esta relación entre ICF Guatemala y el mundo del coaching y mi persona esté ahí viva por mucho tiempo. Por supuesto que sí. Y siempre vas a ser Tenemos la bienvenido. misión de Y hacer una gran profesión y en eso me vais a encontrar como un apoyo siempre, un colaborador. genial, muchísimas gracias. Y seguimos en esa misión de profesionalizar el coaching de excelencia. Gracias, Alfonso. Gracias a todos ustedes. Que pasen una linda tarde y siempre lo mejor. Muchas